El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la primera hora. Gracias por la sintonía, gracias también por las interacciones que ya comenzamos a recibir de nuestra generosa audiencia a través de nuestra transmisión en el Facebook Live. Conéctense a las fanpages de A Primera Hora y también de Majestad FM para que puedan compartir con nosotros este espacio de noticias. Por cierto, nuestros contenidos, nuestros comentarios, nuestras entrevistas, siempre ustedes tan generosos en interactuar con nosotros a través de nuestra transmisión. Igualmente estamos en nuestra señal abierta habitual en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por la señal de Majestad Televisión para la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Estamos también en el canal 3 para los abonados de TVNet en esa misma jurisdicción y estamos en www.radiomajestad.com. A ver, algunos temas para comentar. Quiero alertar que hoy vamos a analizar el tema de la seguridad. Va a visitar la mesa de trabajo de A Primera Hora el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Con él estaremos hablando sobre esta sensación de inseguridad que tenemos aquí en el Ecuador. El último fin de semana ocurrió también, esto fue denunciado en las redes sociales, un hecho delincuencial en un edificio de departamentos. Lo denunció el periodista Javier Ceballos, que es uno de los afectados, una de las víctimas, colega comunicador con quien nos solidarizamos. Él pertenece a los medios públicos. En el edificio donde reside habían ingresado delincuentes a asaltar, a robar varios de los departamentos, entre ellos el de él. Anoche también en el sector de San Carlos tuvo un reporte de una oyente que interactuó conmigo sobre un hecho delincuencial que igualmente había ocurrido a la altura del Parque Inglés. Es decir, la cosa está complicada, así que hoy vamos a conversar justamente sobre este tema con el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Realmente muy complejo lo que está pasando aquí en la capital. Es una sensación realmente compleja la que tenemos. Saludos también para el Cantón Cayambe, gracias al querido colega y amigo Jorge Maldonado. Qué frío que hace en Cayambe, 6 grados centígrados, parcialmente nublado. Así amanece este rincón de la geografía ecuatoriana, ubicado en el norte de la provincia de Pichincha, así que muchos saludos. Hablemos de política y hablemos sobre lo que pasó el día viernes. Ayer evidentemente nos ganó la coyuntura por el tema de la seguridad y también por estas declaraciones que formuló el presidente de la República durante la jornada del pasado viernes y que también las analizaremos, tendremos reacciones el día de mañana con una representante del Foro de Mujeres. El tema de la política matizado por lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En varias ocasiones, quien les habla había expresado a través de estos micrófonos que había que ampliar un poquito la visión que manejaban algunos, fundamentalmente actores políticos, pretendiendo responsabilizar de acuerdo a sus conveniencias, porque en la política generalmente el discurso se maneja así. Dependiendo de las conveniencias, de los afectos o de los desafectos, se establecen o se pretenden establecer responsabilidades por acción o por omisión. El día viernes, la Comisión de Fiscalización y Control Político no logró aprobar una resolución que signifique que el proceso político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí tengo justamente la forma como se votó durante la jornada del día viernes. Siempre planteo desde esos micrófonos tratar de abrir un poquito la visión y hacer una valoración de quiénes son los verdaderos responsables de la toma de decisiones o de las omisiones de nuestra clase política. Creo que una sociedad informada es la mejor manera de rebatir el discurso político que muchas veces se genera en torno a estos temas. La Comisión de Fiscalización está integrada por 13 legisladores. Alianza País tiene 6 legisladores en esa comisión. En teoría, si nos remontamos a la génesis del denominado Acuerdo por la Gobernabilidad entre Alianza País, Creo, y los dos bloques de independientes, el Bloque de Integración Nacional BIN y el Bloque de Acción Democrática Independiente BADI, este acuerdo político tenía mayoría en la Comisión de Fiscalización. 6 legisladores de Alianza País: Fausto Terán, Michel Dumet, Joana Cedeño, Alberto Arias, Daniel Mendoza
y Karina Arteaga. 6 de Alianza País. 2 legisladores de Creo, Luis Pachala Puma y Silvia Vera. Ahí tienen 8. 2 legisladores del BIN, del Bloque de Integración Nacional, Jimmy Candel y Ángel Gende. Ahí tienen 10. Un legislador del BADI, del Bloque de Acción Democrática Independiente, Eliseo Azuero Rodas. Ahí tienen 11. De 13, el acuerdo político suscrito, anunciado, de cara al 14 de mayo del año anterior, que significó la elección de las autoridades legislativas y la integración de las comisiones parlamentarias, que pomposamente se lo llamó como Acuerdo por la Gobernabilidad. Ese acuerdo viabilizó que en la Comisión de Fiscalización esa mayoría política tenga 11 de 13 legisladores. 11 de 13. El mínimo para garantizar una mayoría es de 7. Tenían 11. Y le sumamos 2, Ramón Terán del Partido Social Cristiano y Carmen Rivadeneira de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué remarco en la composición de la Comisión de Fiscalización y Control Político? Porque me parece que muchas veces los análisis se quedan en las conveniencias y terminan siendo absolutamente epidérmicos. El momento de la votación, cuando se plantea la moción para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba que el proceso político contra Diana Tamaín vaya al Pleno de la Asamblea Nacional. Requerían 7 votos, lograron 6. Votaron a favor Ramón Terán, Michelle Dumet, Joana Cedeño y Alberto Arias de Alianza País, más Luis Pachala e Ivonne Buñay, alterna de Silvia Vera, los 2 de Creo. Esos fueron los 6 votos a favor del juicio político. Se abstuvieron Carmen Rivadeneira de la Revolución Ciudadana, lo cual no debe llamar la atención, porque tanto la Revolución Ciudadana cuanto el Partido Social Cristiano ya habían anunciado previamente sus reparos a este proceso político, pero también se abstuvieron sorpresivamente 3 legisladores independientes que forman parte o que formaban parte del sector político de los aliados dentro de este acuerdo de gobernabilidad con Alianza País y con Creo. Jimmy Candel, Ángel Gende y Eliseo Azuero se abstuvieron. Sorpresivamente votó en contra la alterna del asambleísta Daniel Mendoza. Daniel Mendoza no acudió a esta sesión, envió a su alterna. El legislador Mendoza, hay que decirlo, tuvo la responsabilidad de enviar a su alterna, pero la votación de su alterna sorprendió. Pinucia Colamarco, oriunda de la provincia de Manabí, votó en contra del juicio político, al igual que Ramón Terán del Partido Social Cristiano. Terán, como Carmen Rivadeneira de la Revolución Ciudadana, los 2 sectores políticos eran votos que no se podían contabilizar porque ya sabíamos que no se iban a adherir a la aprobación del informe que recomendaba el juicio político contra Diana Tamaín en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y hubo una legisladora ausente, Karina Arteaga, de Alianza País, también oriunda de la provincia de Manabí, quien no apareció en la sesión y tampoco envió a su alterno. ¿De quién fue la responsabilidad entonces de que no se haya aprobado este informe? Y aquí no aplica la figura del limbo. Esa figura es probablemente una figura que algunos políticos se han inventado y que también se maneja muchas veces a nivel mediático. Simplemente las decisiones de la Asamblea se expresan por resoluciones. Para aprobar las resoluciones se requieren votos, tanto en el Pleno de la Asamblea cuanto en las comisiones. Si no existen los votos, simplemente no hay resolución aprobada. En el caso de fiscalización no hay limbo, no hay tal limbo. Simplemente no se aprobó la resolución. No hubo votos para aprobar la resolución. Tampoco se negó, simplemente no se aprobó la resolución. ¿De quién fue la responsabilidad de que el juicio político contra Diana Tamaín no llegue al Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Del Partido Social Cristiano? ¿De la Revolución Ciudadana? ¿O de Alianza País? Aquí bien vale la pena que la organización política de la lista 35, que no sabemos si sigue siendo el bloque de gobierno, analice el comportamiento de sus 2 legisladores, la una que no asistió y que no envió alterno, y la otra legisladora alterna que habrá que preguntarle si fue una decisión personal de ella, porque sí llama la atención que un asambleísta alterno vote de una forma diferente al pensamiento del legislador titular. Sí ha ocurrido ciertamente, pero por lo general los alternos responden a una línea política generada por el legislador titular.
Pinucia Colamarco fue abordada por medios de comunicación y ella expresó que no encontró méritos para aprobar el informe y que por eso votó en contra. Pero esos 2 votos de Alianza País son los que terminan faltando. Al menos uno de esos termina faltando para que el juicio político llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero vamos más allá. Vamos a suponer que efectivamente, bueno, estos 2 legisladores de Alianza País decidieron no votar, la una votó en contra y la otra no apareció. Quedaban 3 legisladores independientes. Si operaba aquí el acuerdo político entre 4 organizaciones, entre 4 bloques, Alianza País, Creo, el BIN y el BADI, había 3 votos de esa alianza que pudieron adherirse a ese pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización. Jimmy Candela, Ángel Gende y Eliseo Azuero. Con esos 3 alcanzaban 9 suficientes para poder llevar el proceso político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es lo de fondo. Yo he leído un montón de gente que ha cuestionado y que ha responsabilizado al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana de que el juicio político a Diana Tamay no haya llegado al Pleno de la Asamblea Nacional. Son apenas 2 votos de 13, 2 de 13. Y esos mismos sectores que responsabilizan a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano no se dan cuenta que la propia organización política Alianza País negó la posibilidad de que el proceso político llegue al Pleno de la legislatura. Eso es lo de fondo y ese es el análisis real. Está claro que Alianza País, el bloque, que insisto, no sé si es un bloque de gobierno. Yo no sé si todavía podemos decir que Alianza País es el bloque de gobierno, cuando en el papel el presidente de la República es presidente de la organización política, pero en la práctica el presidente de la República no ejerce actividad política con esa organización a través de la cual llegó al poder en las elecciones de abril 2 del año 2017 y que le permitió posesionarse como mandatario el 24 de mayo de ese año. Está claro que hay una implosión interna en esa organización política. Gracias a Wilson Benavides. Penadito, ¿cómo le va? Qué gusto. Si Alianza País implosionó y no tiene nada que ofrecer a 2021, lo único que les queda es lo local, poder local. Y claro, hay una inquietud porque el asambleísta Daniel Mendoza, entiendo yo, lidera una organización política local en la provincia de Manabí. Habría que ver si ese movimiento político fue aprobado, su constitución, la constitución de esa organización política por el Consejo Nacional Electoral. Digamos, dentro de las posibilidades de hilar fino está esta que plantea Wilson Benavides, que yo no lo sabía, no tenía conocimiento que Daniel Mendoza lideraba una organización política. Habría que ver si, por ejemplo, ese interés terminó incidiendo en una decisión que significó que Mendoza no estuvo en la sesión y su alterna, menos conocida, menos mediática que Mendoza, termina votando en contra de la posibilidad de llevar el juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional. Don Ronnie Rodríguez, también colega y cronista parlamentario, dice: días atrás conversé con los asambleístas de Pachacuti que forman parte del BIN y me dijeron que ellos preparaban el juicio político a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral y que el juicio en contra de Atamaín era un juicio político dirigido. Gracias, Ronnie, porque además de esto en su momento también lo comentamos aquí en esta mesa de trabajo. Y no se trataba de ninguna manera, de modo alguno, de una defensa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero sí hubo acusaciones planteadas tanto por Fernando Flores cuanto por Yanine Cruz, los legisladores interpelantes pertenecientes a la bancada de Creo. Digo, hubo acusaciones contra Tamaín cuya responsabilidad no recae directa y exclusivamente en quien ostenta la presidencia del Consejo Nacional Electoral, sino en el cuerpo colegiado llamado Consejo Nacional Electoral. El ejemplo más claro es el tema de la consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos. El haber negado o aprobado esa consulta popular no era responsabilidad o facultad privativa de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una responsabilidad colectiva del cuerpo colegiado llamado Consejo Nacional Electoral, de los 5 consejeros, de los 5. No solamente de la presidenta. Las cuestiones administrativas pueden ser discutibles,
con base en quien lidera el Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín sí debe responder sobre las cuestiones administrativas del Consejo Nacional Electoral. Pero, por ejemplo, el caso de los escrutinios en la provincia de Los Ríos o en algunos cantones de Manabí, ¿era responsabilidad exclusiva de la presidenta? ¿O era una corresponsabilidad de toda la institución llamada Consejo Nacional Electoral, con sus 5 vocales a la cabeza? Consejo Nacional Electoral, amables oyentes y televidentes, que además es la muestra más palpable, como lo hemos dicho en varias ocasiones en estos micrófonos, de que la denominada reinstitucionalización o descorreización, liderada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, no fue impoluta, no fue prístina, totalmente transparente y diáfana. Tuvo bemoles como este. Yo discrepo con la postura de Luis Fernando Torres, que ayer tuvo la gentileza de acompañarnos en este espacio, y que defendía la forma como se integró este Consejo Nacional Electoral. Nosotros en este espacio de noticias, desde el momento mismo que se convocó al concurso para renovar el Consejo Nacional Electoral, advertimos que a nuestro juicio ese proceso tenía visos de inconstitucionalidad, porque se permitió que los partidos políticos propongan candidatos, cosa que no establece la Constitución. El argumento es, pasamos de una sola organización política que dominaba el CNE a varias organizaciones políticas. Señores, reformen la Constitución. Y al reformar la Constitución, si quieren, regresen al esquema del Tribunal Supremo Electoral, que estuvo vigente entre 1998 y el 2008. Con la Constitución de Sangolquí, allí sí se establecía la presencia de los partidos políticos en la función electoral. La del 2008 no preveía eso. Había que mejorar los mecanismos de selección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y nadie cuestiona esa tarea que no fue lo suficientemente diáfana por parte del Consejo de Transición que lideró el doctor Julio César Trujillo. Y resulta que hoy tenemos un consejo en el cual terminan sacándose los ojos entre los propios consejeros, y en la mitad del país, y en la mitad de un proceso electoral. 3 consejeros por un lado, Diana Tamaín, Estela Cero y José Cabrera, y por otro lado Enrique Pita y Luis Verde Soto, cuyas diferencias son públicas y la trasladan justamente a las redes sociales y a los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación. Los errores u omisiones del Consejo Nacional Electoral no son exclusivos de su presidenta. Hay acusaciones dentro de ese proceso político que debieron haber sido responsabilidad colectiva, y solamente se pretendió enjuiciar políticamente a la cabeza del Consejo Nacional Electoral. Queda allí. Habrá que valorar también si Diana Tamaín termina fortalecida luego de esto, porque nuestros políticos siempre terminan midiendo este tipo de situaciones. Habrá que ver. Habrá que ver cómo, a partir de esta, ausencia de resolución para llevar el juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional, ahora sí el Consejo Nacional Electoral se enfoque en los preparativos para las elecciones que serán dentro de poco más de un año, el 28 de febrero. Ayer ya se publicó en el registro oficial el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Ya tenemos las reglas del juego. El CNE tiene que comenzar a trabajar sobre los reglamentos, enfocarse en los reglamentos para llevar adelante un proceso electoral diáfano, transparente, público, abierto y que genere confianza. Hoy este Consejo Electoral, por todos estos bemoles que he citado, no es un Consejo Electoral que genera confianza en el país. Estimados consejeros, hay que ganarse esa confianza. Presidenta Tamaín, ya quedó el juicio político a un lado. Hay que comenzar a mirar el proceso electoral que se avecina. Igualmente a los otros 4 consejeros. Dejen las diferencias de lado y comiencen a trabajar en serio en la preparación del proceso electoral para el próximo año. Hoy este consejo no genera mayor confianza en buena parte de la sociedad ecuatoriana por todas estas cuestiones internas que justamente está enfrentando. ¿Qué nos dice Ronnie también? Gracias, colega periodista. En el manejo de Alianza País ha sido César Litardo, que tiene cuestionamientos sobre su liderazgo, y la ministra de Gobierno María Paula Romo,
que a pesar de haberse reunido por 2 ocasiones con la bancada, incluso almorzó el lunes de la semana pasada, que se votó el juicio político a Tamarint, y ahí habría insistido en que el acuerdo era votar porque el juicio pase al Pleno. Ayer Jimena Peña, una de las coordinadoras de la bancada de Alianza País, anunció que la conducta de Karina Arteaga y de Daniel Mendoza, y entiendo de su alterna Pinucia Colamarco, será evaluada al interior de la bancada. Pero digamos, este es un tema que nos deja la ausencia de resolución del viernes pasado por parte de la Comisión de Fiscalización. El otro tema tiene que ver efectivamente con la decisión del movimiento Creo de abandonar el denominado acuerdo por la gobernabilidad. Se rompió. Y yo quiero plantear a nuestra audiencia, sobre todo a quienes nos siguen desde hace mucho tiempo, queridos oyentes y televidentes, un ejercicio de memoria. Y remontémonos, les invito a que lo hagan y que recuerden lo que nosotros dijimos en estos micrófonos entre el 13 y el 14 de mayo del 2019. Quien les habla desde un primer momento no tuvo ningún tipo de confianza respecto de la fortaleza y de la duración del acuerdo que se presentó como un acuerdo por la gobernabilidad. Nosotros estuvimos convencidos aquí de que ese acuerdo básicamente iba a significar la distribución de las autoridades legislativas, la elección de César Litardo como presidente, de César Solórzano como primer vicepresidente y de Patricio Donoso como segundo vicepresidente, y ese acuerdo funcionó como un reloj en esas 3 designaciones. Funcionó también para integrar las 12 comisiones legislativas más la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y pare de contar. Funcionó también, antes del pare de contar, funcionó también para integrar el CAL, el Consejo de Administración Legislativa. Esas designaciones, la designación de autoridades y la designación de las comisiones legislativas, no tuvo ningún tipo de contratiempo. Fueron elegidas las autoridades el 14 y el 16, 2 días después, se integraron las comisiones legislativas especializadas. ¿Sabían ustedes que hasta este momento la Asamblea Nacional no tiene secretario titular ni prosecretario titular? Desde el 14 de mayo del año anterior, la Asamblea no tiene secretario titular ni prosecretario titular. Tenemos prosecretario temporal, prosecretario general temporal. No tienen secretario. Se integraron las comisiones y en 3 de ellas hubo dificultades, en 4 de ellas hubo dificultades, en 2 se subsanaron a la interna y en otras 2 resulta que esas comisiones no trabajaron durante varios meses, la Comisión de Gobiernos Autónomos y la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Ese acuerdo político claramente tuvo dificultades desde el inicio y terminó por romperse el día viernes con la decisión de Creo. Ya lo tenemos Homero Castanier para conversar justamente sobre el presente y futuro de esta organización política a partir de lo que pasó el viernes que estoy comentando y sobre esta decisión de separar al asambleísta Roberto Gómez Alcíbar. Y seguiremos a lo largo de estos días evaluando qué va a pasar en la Asamblea con la ruptura de este acuerdo político que tuvo apenas una duración de pocos meses, desde el 14 de mayo hasta el 31 de enero del 2020. 6 de la mañana con 44 minutos en la primera hora.